porque el que tiene el conocimiento tiene el poder. Y eso es la carta. Si tú no sabes prender el computador, ni le sabes manejar, entonces no sabes. Tu cuerpo es un computador biológico. Tu carta lo que te va a ayudar es a conocer tu interior, tu fisiología. Es que tú vives en tu cuerpo. Pero si tú no conoces la naturaleza de tu cuerpo, en los tiempos antiguos se decía que era un pecado y la iglesia ha condenado a la astrología porque sí, porque te quita la venda, porque ya no eres un ciego, porque ya no eres manipulable, porque ya no eres controlable. Y es que tenemos que dejar de ser borregos. Cuando pase el tiempo, nosotros ya no vamos a presentar la cédula, sino la carta. Si las personas contrataran a sus empleados sabiendo cómo son, pudieran sacarle más provecho a todo el potencial que trae el empleado. O sea que las personas, Cata, podemos descubrir o identificar en nuestra carta astral los dones, los talentos, la medicina. ¿Será que todo el drama que vivimos en nuestra vida tiene que ver con el signo zodiacal que somos? Este es el tema que vamos a hablar hoy con nuestra invitada Catalina Arrieta, especialista en astrología reconectiva. Bienvenidos al nuevo episodio de Entre Blanco y Negro. Catalina, gracias por estar con nosotros y venirnos a contar sobre este tema. Cata, drama psicológico que vivimos, todos, tiene que ver y podría encontrar respuestas en los signos zodiacales y en la lectura de la carta astral. Claro que sí. Precisamente para eso es ese mapa astral o natal, que es como una brújula de nuestra alma, y ahí está contenido toda esa parte psicológica de nosotros que es tan hablada en este último tiempo con todo el tema de la salud mental. Ok. Cuando hablamos de, bueno, tocaste el tema de salud mental y tocas el tema de sí, yo sé que suena un poco invasivo hablar de drama psicológico porque suena como que si todos nos estuviéramos poniendo en un plan de víctimas, ¿no? Pero digamos que esos patrones o esos comportamientos psicológicos o de la personalidad los podemos leer en esta parte de la carta astral. O sea, es como si ya viniéramos impresos a vivir esos comportamientos según los signos. Sí, sí, porque ¿por qué se le dice drama psicológico? Porque realmente como nosotros somos como un empaque compacto cuando no estamos en el cuerpo. Okay. Es como lo que llamamos todo, ¿verdad? Como que estamos en la energía plena, Okay. pero cuando tomamos una individualidad, que eso nos la regala el cuerpo, el vernos, yo verme aquí, verte allá a ti, por separado, ¿verdad? Como, sí, una separación. Inconscientemente se genera un drama. De hecho, cuando estamos en la barriguita de mamá, estamos en ese campo unificado, todavía nos sentimos como compacto con el todo. Okay. Y cuando salimos de la pancita de mamá, ahí se genera un drama. Ok, o sea, ahí hay el primer desprendimiento. Sí. Ahora, digamos que para ampliar un poquito, cuando tú hablas del todo, cuando hablamos del cosmos, ahí se habla de astrología, ¿no? Ahí se habla Sí. de cómo está el cosmos ubicado al momento en que nacemos y salimos de la panza de mamá. ¿Por qué en ese momento, cuando salimos, crees tú, o podrías decirnos desde la astrología, que se genera ese primer dolor, ese primer drama? O sea, cuando salimos, ahí no tenemos ni idea de quién somos. O sea, ¿qué pasa ahí astrológicamente hablando? Bueno, se dice que el requisito para entrar aquí es olvidarnos de quiénes somos. Y precisamente eso es lo que hace este juego fascinante, porque iniciamos un proceso y nos los da el primer signo, que es lo que llamamos ascendente en astrología. Sí. Y ese primer signo nos va a dar una identidad en varias dimensiones, porque comenzamos con la identidad egoica primero. Okay. El ego, lo que llamamos el ego. Entonces, el ego es algo positivo, pero se vuelve un poco negativo cuando la familia es la que interviene y nos implanta sus propias formas de ver la vida. Y ahí entra la lucha del ser humano en eso de saber quién es. Por eso la gran pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Y cómo dejo de complacer a todo el mundo para ser aceptado tal como yo soy. Eso es lo que significa un ascendente. Pero definitivamente tenemos que ir encontrando nuestra propia identidad, o sea, nuestro ego. Ese ego que nos va a ayudar a potencializar toda nuestra vida
que se basa en esas 12 casas, que es nuestro discipulado. Okay. Ese es el significado de Jesús con sus 12 discípulos, o sea, la energía crística del ser humano, Que es el centro. que toma cuerpo, y cada área de su vida es un discípulo, que tiene esa persona que ir llamando a esa bondad de la energía cuando se integra, cuando se reconoce a sí misma, cuando actúa por su propia conciencia. Ok, no, me parece fascinante lo que estás diciendo. Entonces voy por orden. Dijiste, quiero hacer una pregunta para que la ampliemos. Listo, entonces yo salgo, tengo el primer drama porque me pierdo en quién soy. Hay factor del olvido, ¿de acuerdo? Y el mapa, que es la carta astrológica, nos podría dar exactamente como que a qué viniste, como con tu base, lo que decías, la base crística, o sea, la base esencial, que mira qué interesante que dices el ego, ¿no? O sea, como que el ego no es tan malo como parece, o sea, es la base de lo que yo soy en mi identidad. Dijiste padres, la familia, ahí empieza el drama, ¿no? La novela. Sí. Patrones de la familia, o sea, todas las herencias de la familia, que ahí tiene que ver mucho con eso que heredamos y lo que vemos en nuestro entorno ecosistema familiar. Entonces, la correlación entre mi identidad, por ejemplo, si soy signo Libra, que en este caso soy Libra, y mi mamá es Escorpio. Entonces, el drama de Escorpio con el drama de Libra, según la astrología, sus 12 casas más mis 12 casas, entran en una comunión, o sea, empiezan a hablar esos dos para entender ese drama psicológico familiar también. En este caso, que tu mamá Escorpio es la que te va a poner todo el lado contrario a lo que tú eres. Es decir, eso es un juego entre la oscuridad y la luz, así como se llama este podcast, ¿verdad? Entre blanco y negro. Entre blanco y negro. ¿Por qué? Porque nosotros siendo luz, por eso cuando una mujer tiene un bebé dice dio a luz, porque en realidad nace una luz, pero esa luz para poderse ver necesita ese contraste. Nosotros aprendemos todo por contraste. Entonces la familia es la que se encarga de poner todo el contraste. En este caso, si tú eres Libra y tu mamá es Escorpio, ella te va a poner todo el contraste, y especialmente es el drama psicológico de tu mamá el que tú quieres equilibrar. Porque el Escorpio tiene la esencia de la psiquis. En Escorpio está toda la psicología humana, porque ahí está el niño. ¿Por qué se le dice que ahí está el niño? Porque Escorpio es el signo que nos habla de la sexualidad de nuestros padres, donde nosotros fuimos creados, donde hay el llamado a entrar a la vida. Entonces ahí está la esencia del niño, por eso el Escorpio es extrovertido, el Escorpio tiene otra naturaleza, es un signo que a veces es hasta temido. Y Sí. temido porque es bastante original, digámoslo así. Y se le dice que es sexual, si lo has escuchado. Sí, lo he escuchado, correcto. Pero es porque ahí está la esencia de lo que somos, de la naturaleza de Dios. Porque el nombre prohibido de Dios es sexualidad. Okay. Ese es la energía creativa, el potencial creativo. Potencial creativo. Entonces, en este caso tuyo, tu mamá va a poner su drama psicológico, su drama infantil en ti. Y el reto tuyo es no querer equilibrarle el drama a ella. Sino ocuparme del mío. Ocuparte del tuyo. Okay. Pero mientras que transitas eso, pasarán muchas cosas. Ya tú sabrás qué ha pasado. Sí, por supuesto. Pero es interesante porque los padres son los precursores de la evolución. Por eso las constelaciones lo dicen. O sea, todo lo que tú le criticas a tus padres es el potencial que tú tienes adentro. Entonces, a eso llevamos una carta natal cuando nosotros logramos hacerla de esa manera consciente, sabiendo que antes de entrar a esta dimensión tú escribiste ese jeroglífico que tú ves ahí, ese lenguaje, porque eso es un lenguaje, es un alfabeto cósmico. Cada símbolo está hablando de un potencial mental tuyo. Ok. Ahí estoy llevándote el hilo y trato de hacerlo como explícito a los que nos están escuchando. Cuando hablabas de 12 discípulos, ¿verdad? Con la analogía de Jesucristo y de sus 12 discípulos, pero ok, hablemos de esos 12, de ese jeroglífico que estás hablando ahora. ¿Cómo en ese entonces encuentro voy llevándote las heridas que venimos a sanar, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo puedo, entre la carta natal, decir, o la carta astral, decir, ok, esto es mi mamá, esto es mi papá,
y cuáles son mis herramientas, las casitas que yo tengo que visitar para irle dando como check al trabajo evolutivo. O sea, el trabajo ese que me dice que nací, vine, lo escogí, lo escribí y dije, ok, voy con esto para resolverlo. O sea, cómo voy visitando esas... Porque cuando ustedes lo leen, es como que le explican uno, Urano, no sé qué, y uno queda como que, bueno, ¿por dónde empiezo? Entonces, danos un poquito más de detalle cuando hablamos de esas 12 herramientas o movimientos con referencia a esas heridas personales que heredé de mi mamá, por ejemplo, de mi papá, o de esos precursores de la evolución. Bueno, empezamos por el ascendente, que es tu personalidad. Okay. Nosotros primero lo que hacemos es que las personas conecten con su yo, pero más que decirte que eres ascendente Aries y que eres individualista, egoísta, combativo, guerrero, antes de decirte eso, es decirte de que esa personalidad ariana tiene un potencial que te va a ayudar a conectar con el valor y el dinero que está en la casa 2, tus potenciales, lo que viniste tú a hacer para ganar el sustento. Okay. Porque la astrología nos enseña que ninguna persona es pobre. Oh. Porque todos traemos una casa 2, o sea, todos traemos un talento, un don para compartirlo, ¿verdad? La 3, que es cómo aprendes, cómo procesas la información, cómo comunicas. ¿Ya? Ahí está el colegio, los estudios elementales, el barrio donde me crié, mis primos, mis hermanos, la casa de los hermanos, la casa 4, que es las raíces familiares, que es una casa súper importante, porque si tú quieres saber cómo va a ser la persona con la que tú vas a trabajar o el esposo que tú tienes, cómo es que camina él y cómo es que arranca él, uno le mira la raíz. Y uno dice, no, este tipo todo lo comienza de esta manera. Y uno puede saber. También saber cómo es que uno camina, cómo es que uno aprende, porque según el planeta que uno tiene ahí, puede ser un caos primero, para después poder salir bien en su camino. La 5, que es como tu creatividad, tu forma de amar, de conquistar, de enamorarte. Las 6, que son los hábitos, cuál es tu hábito cotidiano, cuáles son tus hábitos saludables, tu salud, la enfermedad, la gente que trabaja contigo, el trabajo cotidiano que haces, la pareja que está en la 7, la sexualidad, los bancos que está en la 8, el dinero compartido. Bueno, en fin, es que es toda tu vida, ¿cierto? Pero para nosotros poder encaminar a la persona en esa ruta correcta, porque puede estar en otra ruta, según el nivel de conciencia que tenga, puede estar en otra ruta. Entonces nosotros potencializamos el ascendente antes de potencializar el sol, antes de ir al sol, que ya es tu esencia y tu presencia. Pero primero la persona tiene que fortalecer su identidad. Bien, ¿verdad? Entonces, listo. Entonces, teniendo en cuenta que ahí están las herramientas, es como la ruta, lo que acabas de decir. Entonces, volviendo al drama, ¿verdad? Porque nos montamos en un drama. Vivimos con el conflicto, con lo que acabas de decir, con el dinero, con la pareja, criticando al otro, criticando a los papás, criticando a los hermanos. Todos me hacen, volvamos a ese drama psicológico, ¿verdad? O yo no soy suficiente, o yo no puedo, o no soy capaz, o me echaron otra vez del trabajo, o el dinero no lo produzco, no lo sostengo. Entonces, si nosotros vamos a estas herramientas claras, como identificar qué está pasando en cada una, hacer la lectura, digamos que se puede extraer yendo entonces al ascendente ese para poderlo potencializar, o sea, para potencializar cada una, como diciendo, ok, este es el drama que estás viviendo y pasa por esto y esto y esto, pero así lo puedes resolver. O sea, con estas otras herramientas lo puedes resolver. O sea, la carta me entrega la herramienta para resolver mi conflicto, mi drama, porque uno queda pegado, se queda, como decía yo ahorita, nos quedamos en el mierdero de lo que me están haciendo, lo que me está pasando. Entonces, la pregunta es, para ser específica, cuando dices potencializar tu ascendente o potencializar tu sol, ¿qué significa eso en español? Significa que precisamente eso que acabaste de decir, cuando nosotros creemos que somos las víctimas, o porque la carta a veces en la astrología tradicional uno la puede sentir como que somos títeres, controlados por un cosmos y por un movimiento cósmico, y no es así. Resulta que todo eso existe adentro.
sea, cada órgano tuyo es un planeta, Ok. cada célula es una estrella, o sea, tú eres el universo andando, caminando, y dependiendo de tu creencia y dependiendo de cómo esté tu psicología, entonces tú vas a esa energía se va a mover a tu favor o en tu contra, pero es tu responsabilidad. Ok. Entonces lo que hago como astróloga es llevar a la persona primero que todo a que ella pueda conectar con la parte positiva, con el potencial que trae, a través de ese drama que trae. Porque ese drama hace parte como de cuando tú estás en primero de primaria y después terminas ya haciendo el bachillerato, pero primero pasaste un drama. Sí, por todo lo que ¿Cierto? tenías que aprender. Exacto, igual es acá. Entonces tú llevar a la persona a que primero crezca. Eso es ir creciendo, Muy bien. creciendo en su conciencia y se dé cuenta. Y después la persona termina riéndose porque se da cuenta que todo eso que le pasó con la mamá, que el abandono del papá, que la frialdad de su madre, todo eso tiene un porqué y un para qué en lo que él viene a aprender y en lo que él viene a recordar también. Pausa rápida. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Es gratis, toma 2 segundos y te asegura no perderte ningún episodio. Y si sientes que este contenido es para ti, compártelo con alguien que también lo necesite, porque este camino es mucho mejor acompañado. Y también te aconsejo que hagas clic en la campanita de notificaciones. Ahora sí, continuamos. Y lo que viene a recordar y lo que viene como a generar el potencial. Exacto. Muy bien, entonces ahí dices astrología. Pero tu especialidad es astrología reconectiva. Sí. ¿Sí? Entonces decías ahorita, llevar a esa luz, llevar a explotar ese potencial para que se dé cuenta cuáles son las herramientas que tiene. Entonces, ¿con qué? Explícanos bien qué es la parte reconectiva, porque bueno, astrología es un mundo infinito y me parece de los mapas más difíciles, de verdad, de descifrar, pero ¿qué es astrología reconectiva? ¿Por qué te especializas en reconectar al ser de forma integral a la lectura, a través de la lectura de la carta? Sí. Bueno, precisamente porque ayudo a la persona a que pueda reconocerse como un ser que definitivamente viene a recordarse, que los padres definitivamente aportaron todo ese material que él necesitaba para despertarse. O sea, reconciliarlo con todo, Eso. con todas esas situaciones. O sea, sacar lo precioso de lo vil de todo lo que dijiste ahora, el mierdero que la persona trae. Empezar a hacerlo ver que no es tan malo lo que le está pasando, que es una oportunidad, que la familia es una oportunidad para uno definitivamente tomar toda esa fuerza que uno trae. Entonces, reconectarla, primero reconciliarla, primero hacer que esa persona tome a esos padres Ujú. y los pueda integrar en sí mismos. Porque hay Ok. una casa que es la opuesta al ascendente, que es la 7, que es la pareja, que es donde tú integras a tus dos padres. Porque la pareja te trae información De ese origen. de ese origen. Entonces ahí tú empiezas como a comprender que la fuerza tuya está en tomar esa irresponsabilidad de tu padre, por ejemplo, si te abandonó, con ese victimismo de tu mamá. Entonces, por ejemplo, decirle a la persona, bueno, lo opuesto al victimismo, ¿qué es? ¿Qué sería para ti? Sí, no sería la víctima, sería el héroe de mi proceso. O sea, no Pero estoy en el drama. ponle una palabra. Lo opuesto a la víctima, ¿qué es? Ah, bueno, no, lo opuesto es el victimario. O sea, tú estás en el otro lado. No, pero en el sentido de, si, por ejemplo, lo opuesto a la víctima es ser responsable. Ah, bueno, sí, ponerse. Lo que te decía el héroe. O sea, Exacto. yo soy mi responsable. Entonces, mi único si mamá te dio un ejemplo de víctima, quiere decir que lo que hay dentro de ti es una gran responsabilidad de tomar tus emociones y tu vida y tu posición en el mundo. Y si papá me dio irresponsabilidad, quiere decir que dentro de mí está toda la responsabilidad. Entonces, si yo integro esas dos cosas, si yo las uno, Ujú, que es lo que hago yo en el programa En el que los llevo, ejercicio. en el Ujú. ejercicio que los pongo a hacer después de la consulta, porque no es así como así, esa persona se fortalece porque ya no ve a sus Se padres asume. como los enemigos de su vida, como que me tiraron la vida, sino al contrario,
wow, me asumo como un ser que vino aquí a tener una experiencia, pero depende de cómo uso mi cabeza. Que ahí es donde está la rueda zodiacal, es tu cabeza, es tu mente. Sí, es la psiquis, Sí, lo que decías claro. ahorita, es cómo funciona toda esa Exacto. psicología de esa personalidad. Listo. Exacto. Entonces, si ya eso estaba escrito y bueno, papá y mamá, volvemos al origen, son esa base, las heridas estaban ya preestablecidas de alguna otra forma, porque cuando ya nacemos, digamos Sí. que mi mamá y mi papá ya traían su proceso y desarrollaron su proceso, incluso en los primeros años, donde vemos que la psicología estudia a ese niño pequeño que va creciendo con esa información. Entonces la pregunta ahí es, al reconectar con eso, perdonarlo, verlo desde el no juicio, me llama la atención que dice como, era así, era perfecto así, estaba determinado así. Entonces podríamos decir que la carta astral marca ese destino, muestra ese destino con el que vengo, o definitivamente también me da la parte de la reconexión, un mapa de posibilidades, o ya eso es lo que yo voy a vivir y punto, o yo me centro y digo, yo escojo qué vivo. Mira, yo te voy a responder esa pregunta con mi experiencia. Bien. Antes de yo ser astróloga y todo lo que yo soy ahora, yo era manicurista. Muy bien, ok. Y muy bien en mi profesión porque era excelente, así como soy ahora, excelente. Pero resulta que alguien me leyó la carta y me dijo, tú no eres astróloga, tú no eres manicurista, Perdón, no eres manicurista. tú eres una maestra espiritual. Tú vienes a hacer escritos sagrados. Me dijo una cantidad de cosas que en ese tiempo para mí fue, como así. Pero resulta que al año eso se hizo realidad. Eso se fue haciendo realidad. Y a los 2 años después de esa lectura, yo empecé a conectar con esto. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que nunca supieron el potencial que traían. Que nunca supieron que tenían eso. Porque el mapa tiene muchas dimensiones. O sea, tú cuando llegas a leerte una carta, llegas con una idea, pero resulta que cuando te reconectas, wow, yo de verdad sí, pero yo le he tenido miedo a esto. Porque yo este don lo tenía desde pequeña, de oír, de ver cosas, pero yo no se las decía a nadie. Yo las escribía. ¿Sí ves? O sea que las personas, Cata, podemos descubrir o identificar en nuestra carta astral los dones, los talentos, Todo. la medicina que traemos para compartir con la humanidad como propósito de vida. Todo. Además, porque es que ya después que tú sabes lo que traes, es como, es imposible que ya se te olvide. ¿Sí me entiendes? Es como si tú vas y te dan un diagnóstico médico. Okay. O sea, es imposible que tú digas, no, yo no tengo nada. ¿Sí me entiendes? No. Al contrario, por eso hay que saber también leer una carta y saber lo que se le dice a una persona. Porque se trabaja sobre la parte positiva, se trabaja sobre el potencial. Las cosas negativas no les damos tanta fuerza porque son las que vamos a constelar después para organizarlas, pero nos enfocamos en esa parte donde esa persona puede tomar su vida por completo y de verdad vivir lo que viene a vivir. Porque un Libra como tú puede vivir muchos conflictos en las relaciones, pero de verdad un Libra, su experiencia solar es vivir a plenitud su matrimonio, su relación y sus relaciones con socios, con todo. Sí, relaciones Es en general, no es un solamente- armonizador del planeta, un Libra. Pero si tiene conflictos, si todavía no ha integrado su Aries, puede tener siempre el conflicto. Por ejemplo, es un ejemplo. Sí, un ejemplo en este caso. Exacto, en ese ejemplo que tú eres Libra. Pero igual yo como Tauro, pero si yo no armonizo mi valor, que eso es lo que viene a ser un Tauro, a valorarse, a valorar su conocimiento, a valorar su palabra, a valorar su cuerpo. Si yo no valoro eso, pues voy a tener conflictos porque alguien va a venir a desvalorizarme siempre. Ya. Hasta que O sea, el yo- maestro se repite, Se vienen repite. diferentes maestros. Exactamente. Vamos El a- Tauro, su experiencia es con el valor y con el dinero también. Cómo me valoran, cómo cobro, si sé cobrar, si me da miedo cobrar. ¿Ya? Todo eso lo vive un Tauro.
O que me digan los tauros que no. Escríbanlo Los aquí. taurianos, sí, sí. Pueden escribir y preguntar. Exacto. Ok, Cata, entonces, ahí haciendo como un recap de lo que dices. Entonces, sí vemos los dones, sí vemos los talentos, sí vemos el potencial. La idea es que la astrología reconectiva nos lleve a ver eso. No solamente el drama psicológico, no solamente el caos, no solamente el dolor, ¿no? Porque nos quedamos, la mayoría de seres humanos, nos quedamos en ese dolor, ese sufrimiento. Y como hoy día realmente estas herramientas las estamos buscando para poder sanar, para poder no seguir pegados de la herida o del trauma, ¿no? Sino que listo, que en la carta se ve el trauma, se ve el dolor, este es el origen. Conéctate entonces con el potencial, conéctate con tus dones, conéctate con ese propósito de vida para que lo puedas compartir con el planeta. Ahora, te hago una pregunta. Así como están esos dones y están esos talentos y está toda esa luz que buscamos hacerlo o mostrársela a la persona que decide tomar esta información, también se ve allí, digamos, su forma de sabotearse. Sale, oye, siempre te saboteas así, siempre vas a tener esta tendencia que no tiene nada que ver con la herida. Ya hablé de la herida que estaba papá, mamá y bueno, el trauma. No. Ese comportamiento... Vamos a tomar los taurianos, ya que te expusiste, ¿no? Y uno, no soy tauro, pero digo, bueno, los tauros son tercos y tienen ciertos patrones que los hace también muy poderosos en otras cantidad de cosas, desde la luz. Pero la pregunta es, se sabotean también nos podemos sabotear con las mismas herramientas de luz, o sea, podemos quedarnos pegados utilizándolas en nuestra propia contra. Sí. ¿Cómo sería, por ejemplo, eso? O sea, si ya lo vi. Ya vi que son mis potencialidades. Hay una casa en tu rueda zodiacal que es la casa 12. Okay. Y ahí es donde está todo, le dicen la casa de los enemigos ocultos, pero realmente son todos esos pensamientos que ni tú misma te das cuenta, pero cuando vas a hacer algo que de pronto puede ser un éxito para ti, sale el saboteador oculto. Y esa casa muestra, dependiendo del signo que tengas ahí y todo eso, cómo lo haces. ¿Ya? ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo que haces para que inclusive la sombra venga a través de otras personas a quererte opacar? Inclusive cuando llamamos el tema de la envidia. Es que me envidia. Lo hablamos en estos días. Definitivamente no es que te envidien, es que no has visto tu luz y otro sí la ve y la quiere. Entonces el envidioso es un aliado de tu propio potencial. Él viene a decirte, hey, no estás viendo esto, pero yo sí lo estoy viendo y lo quiero. Y si tú no lo tomas, y si tú no lo tomas, lo tomo yo. Entonces, cuando aprendemos, es que la carta es fascinante porque cuando tú aprendes a reconocerte y a conocerte a través de ese mapa, que yo siempre lo digo, que cuando pase el tiempo, nosotros ya no vamos a presentar la cédula, sino la carta. Sí, sería una buena idea, de hecho. Sí, ¿por qué? Porque es que si las personas contrataran a sus empleados sabiendo cómo son, pudieran sacarle más provecho a todo el potencial que trae el empleado. Pero eso se va a hacer con el tiempo porque esto de la astrología se ha ido como se ha ido exponiendo potencializando más y la gente se ha ido. Lo que pasa es que hay que llevar la astrología a lo humano, a que eso es un manual de comportamiento de vida humana para relacionarnos de manera armónica. Porque cuando tomamos toda nuestra esencia, que es completamente natural, porque por eso vemos ahí los 4 elementos. Que agua, que tierra, que fuego, que aire, ¿verdad? Entonces, nosotros, pero ¿dónde vemos eso? Porque nosotros vemos como que si eso fuera algo que, wow, pero realmente es cómo hablo, que es el aire, cómo acciono, cómo tomo mis decisiones, que es el fuego, mis sentimientos y mis emociones, que son el agua, ¿verdad? Y mi cuerpo, mi forma de materializar, que es la tierra. Pero si yo entiendo cómo es esa forma mía de materializar, cómo es esa forma mía de accionar, si yo la organizo, cambio el hábito que de pronto me puede estar saboteando, toda esa materialización, toda esa comunicación, toda esa acción, ¿verdad? Todo cambia, porque si yo cambio, todo cambia. Porque en realidad estamos en una realidad espejo. O sea, definitivamente
proyectamos como Lo que si somos fuéramos un adentro. video beam, entonces los otros son actores contratados por mi alma para ayudarme a mí a resolver mi drama psicológico. A resolver ese drama que yo mismo. Entonces, listo. Exacto. Entonces tenemos la psiquis, está esa carta toda completa que es nuestra mente, que es lo que te copié ahorita, y tengo todo, sombras, luces, y simplemente vengo con las tareas claras, ¿no? A finalmente reconectarme con ese sol, con esa fuerza, con esas herramientas positivas para tener una mejor experiencia de vida. Porque ahorita decíamos, bueno, sanar, ¿verdad? Hablábamos de tras bambalinas, sanar a través de esta carta. Más que todo es poder llevar una vida o una experiencia consciente. Creería yo que viene siendo más que sanar las heridas, es, ok, vivo esta vida consciente de lo que soy, de lo que tengo, de las bases, pero también de los dones que tengo por tomar, por poder acoger a esa luz. Entonces, digamos que voy a darle giro a una de las cosas más importantes que haces a través de tu servicio de astrología, y es que no solamente es leer una carta, porque también hablábamos de que, listo, que no las leemos, sombras, luces, sabotaje, va, viene, ¿verdad? Y esto te puede pasar, y esta es la tendencia tuya, y esto es lo que puedes hacer. Pero la gente se queda ahí y nos damos cuenta que no las leemos, y bueno, muy lindo, wow, sí, así soy yo. ¿Qué pasa con la constelación? Que lo has mencionado en 2 ocasiones entre líneas, y bueno, tratamos de compartir sobre este tema también. Cuando ya tú tienes listo, este es el conflicto, este es el drama, ¿ya lo viste? Sí. ¿Qué haces ahí para constelarlo, para moverlo, para resignificarlo? Bueno, A través dependiendo de el eso. tema que sea, entonces, y dependiendo los planetas que hayan ahí, porque cada planeta representa un miembro de tu sistema familiar. Por ejemplo, el Sol, tu papá, la Luna, tu mamá, Mercurio, los hermanos, Júpiter, los benefactores o tíos que te beneficiaron, padrinos, Ok. Saturno, los abuelos, Urano, los bisabuelos. Entonces, dependiendo de con quién esté relacionado tu tema, porque venimos implicados, porque la implicación es la que nos da la entrada a la vida. Ok. O sea, es algo lindo porque entramos a través de un excluido. ¿Ya? Cuando nosotros entramos, vamos a entrar ahí, a esa puerta del útero, ahí está Saturno. Y Saturno dice, bueno, aceptas este reto, porque allá hay una persona que nadie la quiso porque fue, por ejemplo, homosexual. Ujú. Entonces, Tú vienes aceptas a- este reto de darle, de ocupar este lugar. ¿Sí? Listo. ¿Estás? Entras en el lugar del excluido. Y ese ego, esa personalidad que no es tuya, y esa sombra que tú también le traes al sistema, porque ahí pueden haber conflictos, porque este niño, ¿por qué se comporta así? ¿Verdad? Pero estamos trayendo es al alma algo que el alma está reclamando. O sea, entramos en ese servicio y a través de todo ese conflicto que muchos vivimos muchas cosas, que la tía pobre, que la otra que murió enferma, que el bebé que no nació, o sea, todas esas cosas. Todo eso nos trae todos esos conflictos que tenemos ahora que no sabemos de dónde vienen. ¿Por qué se me repite esto? ¿Por qué mi esposo me trata mal? ¿Por qué mis hijos no me quieren? Bueno, infinidades de cosas. Entonces, dependiendo de eso, traemos a la constelación. Entonces, traemos a ese abuelo, a ese bisabuelo, a ese hermanito no nacido y le damos su pertenencia. O sea que a través de la lectura de la carta astral vemos todo este conflicto familiar de alguna forma, ¿verdad? Donde están ubicados los planetas. Y desde ahí vemos que incluso cosas que la persona no sabe o de pronto no tiene claras, ¿verdad? Y entonces aparecen los excluidos y repetir. Voy a aclarar, no necesariamente es si yo reemplazo a la tía pobre o reemplazo al abuelo homosexual, ¿verdad? Válido. Yo voy a repetir exactamente lo mismo, pero sí vengo con esa información como para que el sistema entero la vea. Y por eso nos volvemos esos disruptivos, ¿verdad? Dentro del sistema, Sí. los que lo tomen. Entonces, siempre igual venimos con ese propósito, el propósito de luz hacia el planeta, pero también el propósito para revelarle al sistema algo, y la astrología nos los puede mostrar. O sea, desde la base Sí. y la lectura. Sí, porque la base es la misma. La base es la misma.
si vamos a lo cristiano, Dios es uno, ¿cierto? Siempre oímos, Dios es uno. Sí. Y si vamos a estos planos más espirituales, de acá de lo esotérico o de las filosofías, bueno, decimos, hay el campo unificado, nosotros decimos, somos uno con el todo, ¿verdad? Porque nosotros hablamos así y eso parece ya, o sea, lo hablamos como una cosa que, wow, sabemos. Pero resulta que cuando excluimos o cuando estamos juzgando o rechazando, ahí se nos olvidó que somos uno con el todo o que somos uno con Dios. Sí, es verdad. ¿Sí me entienden? Entonces, Total. a lo que viene uno es hacer como que el mismo campo dice, es que ustedes son uno conmigo y en el uno cabe todo. Así como en el cuerpo, porque este cuerpo, por eso es que yo siempre llevo a la gente al cuerpo, este cuerpo es la réplica exacta de ese uno. Y aquí están todas las dimensiones y aquí está todo la oscuridad, la luz, porque la luz está acá arriba, el cielo, y la oscuridad está acá abajo, que es los intestinos, donde están todas las materias fecales, es el inframundo del cuerpo, Okay. pero pertenece. Porque si tú dirás, ay no, el popó no, porque qué asco, pero resulta que él pertenece Es parte y de está nosotros. dentro y tiene un lugar. Entonces, todo eso que excluye el sistema, que a los ladrones, que a los homosexuales, que a los brujos, bueno, infinidad de cosas que puede excluir. O no Pero reconocer. resulta que el alma dice que no porque pertenecen. O sea, mirar el cuerpo es lo más hermoso porque el cuerpo tiene las bacterias buenas y las bacterias malas, ¿verdad? Pero si tú le sacas todas las bacterias malas al cuerpo, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? Se deprime porque él no funciona si no hay esa alineación perfecta entre el bien y el mal, la oscuridad y la luz. O sea, es que Dios es uno. Entonces, Dios es uno. Nosotros tenemos que, entonces el alma es así, no pertenecemos, no somos un alma individual, pertenecemos a un alma común. No, alma colectiva. Y esa ¿no? alma común no soporta las exclusiones. Ese es el gran problema. Entonces lo que hacemos, sencillo, hacemos que la persona integre, le dé su lugar a esa personita que le dio la oportunidad de entrar a través del mierderito ese. Y ya la persona se alivia. Entramos en un proceso también de hacerle una reprogramación, trabajar con su casa 6, o sea, volverle a instalar un programa nuevo que reconecte con lo que ella vino a hacer en realidad, que no es servir al drama de ese excluido, y que comience a hacer lo que le corresponde. Podríamos decir, Cata, que, bueno, no sé por qué se me da la palabra peaje, ¿no? Pero es como que, bueno, que yo vine con esta entrada, pago el ticket, ¿sí? Estoy pagando mi tránsito, hago que el excluido se exprese dentro del sistema, dentro de esa unidad cósmica que somos, y ahí ya reconozco entonces toda mi luz. Vengo con esa sombra, vengo con esa dualidad, y, digamos, ya me expongo a mi verdadera tarea de evolución, por así decirlo. Sí. A eso es lo que trato como de integrar. Ahora, digamos que una persona hace esta lectura, recibe esta integración, se reconcilia, pero dentro de esas mismas características, como lo hablamos ahorita, puede quedarse justificando, ¿verdad? Tanto lo bueno y lo malo dentro de esa dualidad. Digamos malo, por ponerle un título, pero no malo. La sombra que vino a integrar, justificando, por ejemplo, yo soy Sagitario, entonces como los Sagitarios son, y yo vengo con esta historia, entonces, y el excluido era tal, entonces yo soy así. O sea, Sí. se quedan pegados desde ahí, Sí. o sea, desde esa información. Sí, porque es lo que te dije ahorita. O sea, ese signo depende, o sea, ese signo se va a mover dependiendo de tu nivel de conciencia. Si tú te quieres quedar justificando, porque, ojo, nosotros tenemos que comprender que dejar de servirle al ego del sistema no es fácil, porque lo amamos. Sí, por lealtad. Lo amamos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros también buscamos información a veces para ver cómo es que vamos a seguir sosteniendo ese ego, pero enmascarándolo. No, que ya yo me hice esto, ya yo solo trabajé, yo lo comprendí.
y lo hablamos muy fácil, pero resulta que vuelve y se repite. Entonces la persona vuelve otra vez a la constelación o vuelve otra vez a la situación con el mismo tema. ¿Por qué? Porque la persona todavía no lo ha soltado, no se ha quitado de ese lugar, no Sigue ha ahí. ido a su lugar. ¿verdad? Sigue el desorden Sí, sigue el desorden. energético. Entonces, ¿por qué? Porque ya entramos como en un amor ciego, que eso es lo que ella le lo llama. que hablamos en constelación. Amor correcto. ciego, esa lealtad invisible que tenemos, porque además es nuestro programa en donde nos sentimos seguros. Y ojo que cuando hablamos de seguridad, no estamos hablando de que estamos deliciosos. Puede ser lo más catastrófico, pero como ya conocemos, Ese caos. somos predecibles, nos gusta lo predecible. No nos gusta lo nuevo, no nos gusta el vacío, que es a donde siempre tenemos que ir para que haya algo nuevo. Eso no nos gusta, nos da miedo. Que hay en la carta natal 2 aspectos que muestran ese portal del aprendizaje que le dicen los nodos del karma. Entonces, ese nodo norte es donde está el vacío, a donde tú tienes que ir, cosas que en esta vida tú no has hecho, son nuevas, las vas a aprender. Y lo predecible está del otro lado, en el sur, que es lo que te da tu familia. Eso es lo predecible. Pero va a ser todo diferente, por eso Bergelinger en su oración dice, pido permiso para hacerlo diferente, ¿verdad? Ahí es donde nos da miedo a todos. No es tan fácil. No es tan fácil porque primero nos da miedo ser rechazados, nos da miedo ser excluidos, nos da miedo no pertenecer, nos da miedo. Y eso es un miedo infantil, porque eso es imposible, no pertenecer. Sí, ya, Eso es ya imposible. eres parte de. Exacto, eso es imposible. Pero cuando tú vas a dar ese salto a tu identidad, a lo que vienes a ser como individuo, entonces ahí es el gran reto de todos. Ahí es donde está la humanidad buscando su lugar para que todo esto se alinee. Okay. Entonces, por ejemplo, como los órganos en el cuerpo. O sea, aquí estamos en un solo cuerpo. Digamos que el cuerpo es la familia y todos los órganos por dentro son cada integrante de la familia. Pero imagínate el hígado diciendo, ay, no, pobrecito el corazón. Está mal, tengo que ir a ayudarlo. Y deja de hacer su función. ¿Qué pasaría? Ya, muerte. Así somos. Por eso este cuerpo se llama un sistema. ¿Ya? Válido. Entonces somos, o sea, por eso todo está dentro de nosotros. Todo. Y a eso llevo yo a la persona con palabras claves que la ayudan a ella a ir abriendo ese cofre que tiene. Para reconectarse y verlo, ¿no? Sí. Ok, Cata, desde la astrología y desde todo este proceso que nos trajo aquí la pregunta del drama y el caos, ¿hay fases dentro de esa lectura de carta astral? Hay fases, me refiero, en constelaciones lo hablamos también, pero verdad que se repite el patrón, que bueno, aparece, si no lo resuelves, aunque tengamos la información, nos saboteamos. Pero por ejemplo, si le haces la lectura de esta carta astral a un niño, ¿verdad? No, a los niños no se les hace. Bueno, ¿desde qué edad podemos hacerlo? No, yo pienso que para que una carta se pueda integrar bien por ahí unos 19, 20 años. Ya, una etapa adulta Sí, joven. sí, Muy bien. sí. Digamos que este chico de 19, 20 años, vamos a poner así. Y está ese tema que viene a resolver, pero digamos que por tema de madurez, por tema de edad, por tema de toda la influencia de la personalidad psicológica y todo el desarrollo psicológico, se repiten por fases, o sea, se puede proyectar lo que va a pasar a lo largo de las décadas, los tiempos, o sea, como que cada ciclo esa persona va a vivir esto, va a vivir aquello. Lo pregunto porque me parece interesante de que, bueno, todos queremos resolver el conflicto. Normalmente las personas en la mediana edad estamos tratando de resolverlo y somos los que vamos en búsqueda quizás de esta información. Es muy raro, bueno, aunque ya los hay, el despertar es colectivo, pero digamos que normalmente a los 19 años no te haces esa pregunta tan clara o crees, te dices, sí, soy Virgo, soy Géminis, soy tal, pero lo tomamos en broma, ¿no? No hay esa conciencia. Esa personita que arranca a esa edad, 20 años, puede ver la proyección de los ciclos a través de la carta astral Sí, y porque puede decidir modificar o adelantar por alguna forma el proyecto de vida de forma positiva. Lo que pasa es que
la carta es un reloj. Es un reloj. Ok. Hay 2 planetas que marcan el tiempo, que es Júpiter y Saturno. Ok. Y nosotros vivimos ciclos, etapas, ciclos. Cuando los ciclos se repiten es porque no hemos aprendido y no los vuelven a repetir. Ok. Eso se llama, Júpiter lo dice, la misericordia. Porque la misericordia es que tú puedes repetir cuantas veces quieras la misma situación hasta que tú la aprendas. Pero es una misericordia. Y Saturno te pone el freno para que tú no pases de ahí hasta que tú no hayas abierto tu conciencia a otro nivel. Entonces, si una persona está de 20 años, uno, digamos que no trata uno de adelantarle a él su futuro, porque el futuro uno lo transforma. Tú puedes transformar tu futuro en este mismo instante si tú cambias lo que estás haciendo ahora, porque el futuro se hace paso a paso. Sí, en el presente, permanente. Los astrólogos antiguos, ellos sabían lo que iba a pasar con el tiempo porque ellos miraban el cielo, cómo supieron que Jesús iba a nacer, dónde iba a nacer, porque miraban el cielo. Y en tal fecha, en tal tiempo van a ser un ser especial como nació Jesús. Y me imagino que pasó con Buda y con muchos iluminados. Pero la astrología sí muestra muchas cosas. Es muy profunda. Ok. No, es más, si tú me dices a mí, bueno, pero esa carta natal, que naciste en qué año? ¿Yo? Sí. 83. Bueno, desde el 83 Público. hasta el 2026, imagínate. Si tú me dices, ¿y eso cambió? ¿Cómo puedo ver? ¿O eso es estático? No. Todos los años cambia. Tú tienes un retorno solar. Todos los años cambia el ascendente porque el reloj te va dando la oportunidad de depurar el ego en todas las áreas de tu vida. Ok. Dijiste algo ahí Sí. clave y no lo quiero que se me olvide. Júpiter, misericordia. Ujú. Entonces, si hablamos de misericordia y karma, o sea, si me dan el tiempo para volver a repetir, para librar la tarea, Ujú. entonces no es un proceso de karma. O sea, como que si vuelvo y me equivoco en lo mismo, pues tengo el chance hasta que me vaya, ¿no? Sí, De pero el alguna karma forma. es una misericordia porque el karma no es, o sea, cuando oímos la palabra karma, Sí, la gente se oímos algo catastrófico, pero realmente es el aprendizaje. Ujú. Entonces, si tú tienes la oportunidad de repetir 1000 veces, El examen. tropezarte con el mismo pie y con la misma piedra hasta que tú digas, ay, estoy repitiendo. Hay gente que dice, ay, yo no me he dado cuenta que estoy repitiendo. Los 3 hombres que he tenido me han hecho lo mismo. Ok. O sea, han tenido misericordia de ti. Y es respetuoso, porque eso nadie te lo va a decir. Cuando la persona dice, estoy repitiendo, eso salió de ella. Y ahí sí hay un cambio. Pero si tú le dices, fulanita, estás repitiendo, ella no, yo no lo veo así. Entonces trata de justificarlo. Por eso cuando yo leo la carta, yo entro a hacerle unas preguntas claves a la persona para que la persona misma vaya diciendo, porque es que la que conoce ese mapa es ella. Porque eso lo escribiste tú, aunque no te acuerdes. Por eso yo se los hago que lo saquen, que lo peguen en su cuarto, que lo miren así, no lo así Que lo no, dibujen, me que lo contabas. dibujen, que dibujen su símbolo, su sol, que reconozcan eso, porque el símbolo va impactando el inconsciente y la gente se va acordando y va tomando su originalidad. Muy bien. Eso es hermoso. Es hermoso lo que dices, que también me gusta muchísimo. O sea que la propuesta y para ir como, bueno, porque esto es un tema, como dices, profundo, fascinante, y yo creo que todos de alguna otra forma, o por curiosidad, o por interés, o por recordar, porque yo creo que al final es como que por eso nos llama la atención, así haya tantas creencias limitantes, ¿verdad? Que han clasificado la astrología desde el esoterismo, desde el pecado, desde, ¿verdad? Pero en realidad es un mapa. Entonces, y es hermoso y es profundo. Entonces, para ir cerrando, si la persona entonces llega con esa conciencia de su drama,
de todo su proceso psicológico. Y decimos drama psicológico porque somos nosotros los que le ponemos el drama. En realidad, el mapa psicológico está claro. Tenemos nuestras personalidades, nuestras tendencias, nuestros comportamientos, hábitos que los podemos finalmente moldear. Y con esta pregunta quiero cerrar. Los signos no son entonces un personaje con que clasificarnos o identificarnos o definirnos, porque me voy más bien al punto. Somos el cosmos entero. Entonces yo creería que, aunque soy Libra, tengo de todos los signos. Sí. Tengo de todo ese movimiento. Tú eres tauriana, pero tienes de todos. Y en la integración entonces, Cata, está la verdad, está la revelación, está la verdadera sanación. Sí, sí, porque tenemos como, en la carta tenemos como jerarquías. Tenemos, siempre nosotros decimos, bueno, el sol, la luna y el ascendente, ¿verdad? Siempre nosotros cuando Sí, hablamos qué luna eres, qué sol eres y qué ascendente eres. Pero realmente somos todo el zodiaco. Lo que pasa es que todo se basa en esas tres cosas, en la tres luna, pilares. el sol y el ascendente. O sea, el papá, la mamá y yo. Ok, ¿Ya? o sea, ese triángulo. Muy bien, Exacto. muy Ese bien. triángulo tiene que estar bien integrado para que lo demás yo lo pueda tomar. ¿Ya? Porque digamos que si yo tengo un ascendente en agua, como lo tengo yo, o sea, mi agua va a ser en Aries, mi agua va a ser en Tauro, mi agua va a ser en Virgo, o sea, esa agua Se mueve con se todos. es la que va a interactuar con lo demás. ¿Ya? Yo soy una persona intuitiva, yo soy una persona que tengo que sentir, yo soy una persona que me doy cuenta de las cosas antes de que vayan a suceder, porque la intuición la tengo ahí, porque esa es mi personalidad. ¿Ya? Entonces yo soy muy clarisintiente, que es lo que, por eso puedo hacer una constelación, por eso puedo leer una carta, porque yo me conecto, es así. Entonces esa agua es la que va a caminar por todo eso. ¿Cómo voy yo a manejar una energía o una personalidad intuitiva en un negocio? En una energía de Capricornio, por ejemplo, que es de tanta estructura, Virgo, que es todo planificado, ordenado, ¿sí? Cuando el agua, mija, el agua Sí. se adapta, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, nosotros llevamos esa carta Todo el zodiaco. a todo el zodiaco, pero tenemos que aprender, como te dije al principio, a manejar nuestra identidad, nuestra base. personalidad, a liberar nuestra identidad de todo eso que no es nuestra identidad, ¿cierto? Y saber que somos magníficos, somos fascinantes. O sea, cuando nosotros dejamos de vernos como tristes seres humanos para vernos como conciencias, como seres investigadores. Todos somos unos investigadores de nuestra propia existencia, porque para eso creamos el caos. O sea, el caos es nuestro aliado. Nosotros vamos a estar siempre en el caos. Pero, ¿cómo permanecer plenos en el caos? Porque el que tiene el conocimiento tiene el poder. Y eso es la carta. Así como un computador trae un manual de conocimiento, o sea, si tú no sabes prender el computador, ni le sabes manejar, entonces no sabes. Tu cuerpo es un computador biológico. O sea, tu carta lo que te va a ayudar es a conocer tu interior, tu fisiología. Es que tú vives en tu cuerpo. Pero si tú no conoces la naturaleza de tu cuerpo, si tú no conoces nada, ni de tus emociones, ni lo que necesitas, cualquier bus te sirve. El que no conoce para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, por eso la invitación es: conoce tu carta. Y sí, en los tiempos antiguos se decía que era un pecado y la iglesia ha condenado la astrología porque sí, porque te quita la venda, porque ya no eres un ciego, porque ya no eres manipulable, porque ya no eres controlable. Y es que tenemos que dejar de ser borregos para ser los artífices de nuestra propia existencia. Entonces, sí, la astrología es, yo cada día me enamoro de esto, porque ella es una herramienta que te ayuda a ser un ser humano genuino, de verdad, un ser humano
abierto, con el corazón dispuesto a vivir y a armonizar y también a brindar ese amor que tú traes para todo el mundo. Entonces es lindo. Qué bello, Cata. Entonces sí, la respuesta es, somos ese cosmos, somos esa verdad integrada, somos todo el zodiaco y de alguna otra forma tenemos en esa carta astral la herramienta poderosa para dejar de vivir en el drama. Sí, en la experiencia psicológica, sí, en la experiencia llamada vida, sí, en este cuerpo que trae toda la información, pero no necesariamente desde el drama ni el sufrimiento, ¿cierto? Ni es del victimismo. Ni desde el victimismo. Muy bien, Cata, gracias. Podría quedarme horas hablando de este tema, pero creo que con esto cerramos a que la gente que nos escucha o le llega esta información pueda comprender que cualquier crisis, que cualquier situación que hoy esté transitando, existe una herramienta profunda, maravillosa, sanadora, reveladora, que nos puede dar esa brújula para continuar en este camino con plenitud. Gracias, Catalina Arrieta, astróloga reconocida, por estar aquí con nosotros en Entre Blanco y Negro. Esperamos seguir en contacto. Tus datos también los vas a compartir en su momento. Y bueno, gracias de verdad, de todo corazón. Gracias por la invitación. Bueno, esto ha sido Entre Blanco y Negro. Si conectaste con esta información, síguenos y bueno, guíate a través de todo lo que aquí compartimos. Puedes salir del drama, puedes salir del sufrimiento, podemos liberarnos entendiendo quiénes somos, integrados con todo este universo maravilloso. Gracias, nos vemos en un próximo episodio.